Hola a todos, bienvenidos a esta primera clase en el curso de los fundamentos del desarrollo web. En esta primera clase no va a ser una clase práctica, sino que va a ser una introducción, una presentación a los lenguajes que vamos a estar aprendiendo en este curso. Y bueno, la finalidad de este curso es que ustedes sepan realizar un sitio web, puedan crear una aplicación web, tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Vamos a ir explicando cuáles son esos conceptos, pero en este curso vamos a estar aprendiendo 4 lenguajes que son HTML, CSS, JavaScript y PHP. Y la finalidad de esta clase es explicar qué hace cada uno de esos lenguajes y por qué son 4 y por qué estamos haciendo, por qué no se puede programar todo con un solo lenguaje, por ejemplo, o qué finalidad tiene cada uno de estos lenguajes. Bueno, vamos a estar explicando lo siguiente. Estuve pensando cómo hacer esto de la manera más simple y yo he visto muchos videos en el que explican, digamos, con tecnicismos y explicando cuáles son esos lenguajes. Incluso algunos cuentan la historia del lenguaje y eso. Y no es la finalidad de esta clase. Si ustedes quieren verlo, pueden buscarlo por Wikipedia, pueden buscarlo por otros videos que están bastante interesantes. Pero la idea de este video es mostrarlo de una manera práctica. ¿Y cuál es una manera práctica de hacerlo? Bueno, viéndolo justamente en la práctica misma. Yo aquí tengo un proyecto de ejemplo, ¿no? Que he creado hace un ratito, antes de comenzar este video. En el que es un sitio web muy simple, un sitio web bastante básico, escrito en HTML, JavaScript y CSS. Y aquí solamente falta uno de los lenguajes que PHP, pero ese lo voy a comentar y lo voy a explicar muy brevemente cuál sería su finalidad. Bueno, este sitio web, si lo vamos a cargar ahora mismo en el navegador, es esto. Y ustedes me dirán, bueno, esto es un sitio bastante precario, bastante básico. Parece un sitio web de esos que navegamos en los 90, con esos computadores que eran grises y cuadrados. Bueno, sí, en realidad sí, porque básicamente así es como se ve un sitio web si solamente fuese hecho con HTML. HTML, con HTML podemos crear este tipo de estructuras. Esto es justamente la estructura básica de un sitio web. Esto es lo más básico y fundamental, por eso el curso va a comenzar por HTML. Y HTML básicamente es el lenguaje estructurado, es como el esqueleto del sitio web, es donde dice que debemos ingresar un título, unos enlaces, unas fotos, aquí hay unos artículos y dentro de esos artículos hay otros enlaces. Entonces, eso es básicamente lo que hace HTML. Y luego tenemos CSS. CSS es el lenguaje que lo estiliza. Por ejemplo, a este sitio web le vamos a agregar CSS. Déjenme hacer esto, luego vamos a explicar qué es lo que estoy haciendo, pero básicamente lo que le estoy haciendo ahora es agregarle CSS a este sitio web. Y miren cómo cambia. ¿Ven? El contenido es exactamente el mismo, pero ahora está estilizado. Bien, y ahora, ¿qué papel juega JavaScript? Bueno, este sitio web, si bien está estilizado, carece de funcionalidad. Por ejemplo, estos clics no hacen nada, estos enlaces no van hacia ningún lado, el sitio parece inerte, parece sin vida. Bueno, JavaScript justamente el que le da la funcionalidad al sitio web. Es el que hace, por ejemplo, que las fotos, por ejemplo, si tienes una galería se puedan mover, los links sean dinámicos, carguen elementos de una manera reactiva. Eso básicamente lo que hace JavaScript, le da funcionalidad al sitio web. Repasando, HTML es el esqueleto, CSS es el estilizado, es el estilo, y JavaScript digamos que sería como la lógica. JavaScript es el que le da el dinamismo al sitio web. Por ejemplo, vamos a aplicarle JavaScript y van a ver este ejemplo aplicado. Recargo el sitio y como ven, ya se pueden filtrar entre noticias. Yo puedo poner las noticias de fútbol, las noticias de Fórmula 1, las noticias de tenis y las noticias de deportes en general. Como ven, ahora, ¿tengo que necesariamente utilizar CSS para utilizar JavaScript? No, estos tres lenguajes van por separado. Por ejemplo, recién nosotros aplicamos CSS y luego JavaScript. Pero miren qué pasa si yo, por ejemplo, quito el CSS y dejo el JavaScript. Recargo. Si bien el sitio web volvió a hacer esto, volvió a hacer algo bastante básico y sin estilo,
sigue teniendo las funcionalidades que tiene JavaScript. Por ejemplo, ya puedo seguir filtrando entre noticias. ¿Ven? Si pongo fútbol, si bien aquí no se marca, no me marca cuál es el que he seleccionado, sí puedo ver solamente noticias de fútbol. Si pongo Fórmula 1, se ven solamente noticias de Fórmula 1. Si bien esto no tiene los estilos, sí tiene la lógica. Repasando, HTML es el esqueleto del sitio web. Es el que establece que donde hay un título, donde hay unas imágenes, donde hay cada uno de los elementos de un sitio web. CSS es el que le da los estilos, es el que estiliza cada uno de esos elementos que hemos escrito con HTML. Y JavaScript es el que le da lógica, es el que es como sería el cerebro del sitio web. Bien. Y ahora entra otro lenguaje que es PHP. Bueno, PHP es un lenguaje de backend. Todo lo que vimos recién hasta el momento, HTML, CSS, JavaScript, estos tres lenguajes con los que he escrito este sitio web, son lenguajes de frontend. Son lenguajes del lado del cliente. Son lenguajes que corren del lado del cliente. Cada vez que el cliente visita un sitio web, el navegador renderiza una página creada con esos tres lenguajes. Bien, pero este sitio web viene de algún lado. Este sitio web viene de un servidor que el cliente consulta y le retorna este sitio web. Los servidores están inscritos con también lenguajes, ¿bien? Y uno de los lenguajes con los que suele escribirse los servidores, por decirlo así, discúlpenme si utilizo un lenguaje quizás muy básico, pero justamente no quiero entrar con el menor tecnicismo posible. Uno de esos lenguajes es PHP. Existen múltiples lenguajes, existen, por ejemplo, hay servidores que están hechos con C++, con C#, pero muchísimos servidores están hechos con PHP. De hecho, PHP es uno de los lenguajes más utilizados del lado del servidor. Y nosotros vamos a estar no solo construyendo sitios web que se vean del lado del cliente, sino también haciendo la lógica del lado del servidor, que es muy útil. Por ejemplo, si un usuario quiere iniciar sesión, quiere guardar sesión, ¿dónde se guarda esa sesión? Porque el usuario cierra el navegador y después vuelve a ingresar con otro navegador y de repente, no sé, si es una red social, esa red social recuerda quién es ese usuario, cuál es su nombre, cuáles son sus fotos, porque eso fue guardado en un servidor. Entonces, nosotros vamos a aprender a crear lógica de servidor utilizando PHP. PHP es el que se encarga de eso, que es más difícil mostrarlo en práctica ahora mismo, pero básicamente es el que se encarga de eso. Bueno, este fue un video de introducción presentando los lenguajes que vamos a estar utilizando a lo largo de este curso. Así que, bueno, nos vemos en la siguiente clase que ya va a ser una guía práctica de HTML. Muchas gracias.